social. ¿Qué proyectos se tienen en ese sentido? Bueno, Carlos, yo creo que hay un tema en materia social muy importante, que es el de la educación. En México todos sabemos que nos urge resolver el problema del acceso de los jóvenes a la educación superior. Hoy tenemos miles de jóvenes que se gradúan de preparatorias y que no tienen una oportunidad, una plaza para estar en la universidad pública o en el tecnológico. ¿Por qué? Porque la demanda es enorme y no se puede cubrir. Hay esfuerzos de las instituciones de educación privados, pero muchas familias no pueden pagar, no pueden sostener sin duda un estudio de educación superior de sus hijos por la situación económica. Necesitamos hoy en México reformar el modelo educativo para que los jóvenes tengan acceso a la educación superior. Y teniendo acceso a la educación superior, sin duda que esos jóvenes van a tener más oportunidades y más posibilidades de aportarle a su país, a su familia, pues un adicional, porque hay jóvenes con muchas ganas de estudiar y que no tienen una oportunidad. Y luego resulta que ya cuando tienen el título, cuando ya se gradúan, cuando hicieron el sacrificio, cuando son profesionistas, no tienen acceso a una oportunidad. Hoy en México tenemos que el 67% de los jóvenes profesionistas que tienen un trabajo, lo tienen en un espacio diferente al que estudiaron. Es decir, de cada 3 que se recibe, solo 1 trabaja en la profesión que estudió. Entonces quiere decir que se nos están yendo energías, esfuerzos como país. A un médico lo traemos de taxista, a un abogado que puede aportar al fortalecimiento del Estado de Derecho, pues lo tenemos de comerciante, a un ingeniero que puede aportar todo su esfuerzo para el bien del país, en el área de ingeniería, lo tenemos en otra área. Entonces, como país estamos en una situación complicada para aprovechar toda esa energía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se puede hacer la ahí? vinculación, pues la obligación de la vinculación entre el sector educativo y el mercado laboral. Por ejemplo, ¿qué ganamos con que en una ciudad, me estaba informando de datos, que en una ciudad del país se reciben al año 280 abogados. 280 abogados, que el mercado laboral ya está saturado. Entonces, y sin embargo, en esa ciudad se necesita de ingenieros en el área civil, por el desarrollo que se está realizando ahí, y no existe ahí un instituto tecnológico que genere esa profesión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La vinculación, que sea obligatorio la vinculación. Y bueno, consideramos que, salvo en capitales de estado, como el caso de la ciudad de Durango, será difícil, solo abrir algunas carreras y cerrar otras por la diversidad. Pero, por ejemplo, Ricardo López Pescador, ya se ha hablado de cancelar por un periodo de tiempo la Escuela de Derecho en nuestra entidad. Esto ya se ha comentado. En el caso de Durango, todos sabemos que la facultad... Y usted, justamente usted es licenciado en Derecho, ¿no? Y catedrático de la facultad. Tuvo que trabajar de candidato. Tuvo que andar en la política. Pues te digo, pero sí tenemos que vincular. Y sí se puede, y hay países que lo han hecho, hay estados que lo han hecho, y creo que tenemos que luchar en México en este tema que es bien importante. Y en el caso particular, por ejemplo, imagínate en el caso nuestro, que vaya el Tecnológico de Durango a Tayoltita a abrir una carrera relacionada con la minería, o que en el caso particular de San Miguel de Cruz relacionado con la producción forestal. Es decir, sí se puede vincular y tenemos que hacerlo. En ese tema educativo tenemos que avanzar. En el tema de salud, está en la Constitución, Carlos, establecido que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud, a la atención a la salud. Pero ¿qué resulta? Que no está reglamentado el derecho a la salud. Está establecido en la Constitución, pero no hay una ley reglamentaria que permita la forma, manera, obligación del Estado
para que todos tengan acceso a la salud. Tenemos que ir a reglamentar eso, porque nos encontramos en comunidades grandes en la sierra. Te voy a poner el ejemplo de San Miguel de Cruces, donde viven no cientos, miles de personas. Resulta que tienen ahí una clínica donde solamente se atiende, según me dijeron los lugareños hace 2 días, solamente se atiende de martes a jueves. ¿Por qué? Porque el viernes es difícil encontrar ya a los médicos o a las enfermeras y el fin de semana no están y regresan el lunes por la tarde. De tal manera que yo veo, Carlos, que sí tenemos en lo social mucho que hacer y ahí tenemos que legislar para que se reglamente el derecho a la salud, el acceso a la salud, que no sea un postulado constitucional, que tenga obligaciones para los 3 niveles de gobierno y que la salud sea prioridad y no sea una política secundaria de Estado. Entonces en lo social hay mucho que hacer y reitero, yo dejo el tema en 2, en el tema salud y en el tema educación. Pues mucho trabajo, mucha actividad definitivamente, Ricardo López Pescador, que va a tener que llevar a cabo de llegar a tener el triunfo y por supuesto, sobre todo para sacar de la grave crisis que viven toda la población de este primer distrito, que ya lo comentaba usted, vive sobre una mina de oro, vive sobre recursos naturales importantes, que sin duda alguna podrían generar un cambio importante en la forma de vida y no lo han logrado. ¿Algo más que quiera agregar, candidato? Mira, por supuesto, Carlos, yo creo que el tema principal de hoy de la gente es el empleo. Y en ese tema no vemos que el gobierno federal esté convocando a los sectores productivos, esté convocando a los poderes de la Unión, a los representantes de los niveles de gobierno, al sector laboral, al sector industrial, para decirles, señores, tenemos un problema grave de desempleo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas tomamos? El gobierno propone esto y nosotros hacemos este sacrificio. Ustedes empresarios, ustedes trabajadores, ustedes estados, entidades federativas, ¿qué tenemos que hacer? Convocar acuerdos, convocar a pactos para empezar a solucionar los problemas graves del país. Hoy vemos a un gobierno federal que no está concentrado en los temas centrales de la gente. El empleo es un tema sustancial. Yo estoy proponiendo, como candidato a diputado federal por el Distrito 01, que hagamos una ley de fomento y de protección, más bien, una ley de protección al empleo en tiempos de crisis, que permita que todos los sectores tengamos que hacer un sacrificio y aportar algo, pero que sí exista la protección del empleo desde el punto de vista legal. Y si el gobierno tiene que modificar el YETU, porque es una carga fiscal que ha generado problemas, que lo haga. Y si los empresarios tienen que sacrificar algo para mantener la planta productiva, que lo hagan. Y si los obreros tienen que sacrificar algo para mantener también, desde luego, su fuente de trabajo, que se haga, pero que convoque el gobierno. Claro. No vemos a un gobierno convocante, no vemos a un gobierno preocupado, vemos a un gobierno ocupado en otros temas, pero no en el tema central del empleo, ni en el tema central del alza de precios, de la crisis que tenemos con los jóvenes que no encuentran oportunidades, con las amas de casa que también quieren organizarse, aportar el gasto familiar a las mujeres y no hay opciones, no hay forma de fomentar la cooperativa entre mujeres para acciones productivas. Bien. Creo que necesitamos mucho que hacer y por eso aspiro a ser diputado federal. Un diputado federal que aporte su experiencia, sus conocimientos, su trayectoria a la sociedad, a mi estado y desde luego a los electores de este primer distrito. Ricardo López Pescador, agradecemos que haya aceptado la invitación a compartir con la ciudadanía el proyecto legislativo nuevamente y por supuesto esperamos verlo nuevamente por su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Comentamos al público Radio Escucha antes de retirarnos de que está con nosotros el dirigente del Partido Acción Nacional, Víctor Joel Martínez Martínez, quien viene a abordar el asunto del camión detenido el día de anoche, donde el conductor del mismo dijo que quien le había apoyado o pagado estas despensas que se iban a repartir fue el Partido